çocuk istiyordun. Senden istiyordum. Şimdi ne geçiyor peki aklından? Korkuyorsun. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para recibir información sobre los videos de la nueva temporada. Las sinceras confesiones de Ferit a Seyran impresionaron a Seyran. Seyran descubrió por sí misma que Ferit nunca había abandonado su vida. Dilay vio que Ferit y Seyran se acercaban íntimamente y quiso romper. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle de nuestro análisis. Los nuevos episodios de la serie Yalsap traen a la pantalla momentos emotivos, tensiones crecientes y acercamientos románticos entre Ferit y Seyran. Ferit le dice a Seyran que nada ha cambiado en 2 años, y que todavía comprende lo que ella piensa cuando la mira a los ojos. Esta escena revela el profundo amor y la conexión de Ferit con Seyran. Aunque Seyran guarda silencio ante esta afirmación, se da cuenta de lo fuertes que siguen siendo los sentimientos de Ferit hacia ella. El hecho de que Ferit todavía ame profundamente a Seyran le muestra a la audiencia que su historia no ha terminado. Vemos que el vínculo entre ellos no se ha roto, al contrario, cada día es más fuerte. Cuando Seyran se entera de que los dibujos de Ferit fueron hechos mirándola en el taller, se conmueve el corazón de Seyran. La leve sonrisa de Seyran en esta escena es una indicación de que todavía siente algo por Ferit. Alguien que trabaja en el taller le dice alegremente a Seyran, a partir de ahora, él dibujará mirándote y te inspirará más. Estas palabras muestran cuán grande fue la inspiración que Ferit recibió de Seyran, y que Seyran comenzó a aceptar ser esa fuente de inspiración. El hecho de que Seyran se vea a sí misma en los ojos de Ferit indica que el vínculo emocional entre los dos se ha vuelto más fuerte. Sinan, por otro lado, se vuelve loco cuando descubre que Ferit y Seyran eligieron una casa juntos. Esta violenta reacción de Sinan muestra cuán profunda es su obsesión por Seyran. Después de maltratar al agente inmobiliario, Sinan se da cuenta de que ha perdido el control, y no puede tener más control sobre esta relación. Esta escena es un momento importante que muestra que Sinan está indefenso ante la fuerza del vínculo entre Seyran y Ferit. Por otro lado, Dilay ve a Ferit y Seyran juntos, acercándose el uno al otro. Cuando Dilay presencia esta escena, siente una gran devastación. El momento en que Ferit le dice a Seyran que no quiere volver a casarse afecta profundamente a Dilay, haciéndola romper a llorar y marcharse. Esta situación se refleja ante la audiencia como un momento en el que Dilay siente que sus esperanzas para Ferit han sido completamente destruidas y su relación ha terminado. Ferit se volvió hacia Seyran y le dijo, ¿querías tener un hijo? ¿Por qué no te casas? Él hace la pregunta. La respuesta de Seyran a esta pregunta es bastante impactante. Lo quería de ti. Estas palabras aparecen como una confesión que expresa claramente el profundo amor de Ferit por Seyran. Los sentimientos de Seyran hacia esta afirmación son complejos. Entendemos que está confundido y que todavía hay en él un atisbo de amor. Dilay habla con Ferit y le dice que quiere romper con él. Esto demuestra que se ha eliminado el mayor obstáculo para el reencuentro de Ferit y Seyran. La pérdida de amor de Dilay por Ferit allana el camino para que Ferit se concentre en Seyran. Esta decisión de Dilay aparece como un gran punto de inflexión en la serie. La cercanía entre Seyran y Ferit aumenta a medida que avanzan los episodios. Seyran y Ferit ya no son dos personas que no quieren verse, al contrario, empezamos a ver con mayor frecuencia su cercanía física y emocional. En estas escenas, la pareja abrazándose y estando mejilla con mejilla indica que la tensión romántica en su relación alcanzará su punto máximo. En los siguientes episodios de la serie, veremos cómo los vínculos emocionales entre Seyran y Ferit se fortalecen. Nuestra pareja, que al principio quería mantenerse alejada, ahora se junta más a menudo, y la atracción entre ellos aumenta día a día. Se están dando señales de que pronto habrá escenas en las que veremos a Seyran y Ferit boca a boca. Parece que la devoción de Ferit por Seyran se intensificará con el fin total de su relación con Dilay. El hecho de que Ferit esté al lado de Seyran, y comience a expresar su amor por ella más abiertamente se convierte en uno de los principales elementos de tensión de la serie. Aunque Seyran tiene sentimientos encontrados, comienza a verse afectada por el amor de Ferit por ella. Predecimos que Sinan se enojará aún más cuando se dé cuenta de que ha perdido a Seyran.
La pérdida de control de Sinan, y su actitud más agresiva hacia Ferit harán que los acontecimientos de la serie sean aún más complicados. La ira de Sinan puede convertirse en un conflicto importante en los siguientes episodios. Los sentimientos de Seyran hacia Ferit son cada vez más claros. Está claro que Seyran no puede permanecer indiferente ante el amor de Ferit. Parece que es solo cuestión de tiempo antes de que el dúo se reúna. Los conflictos que Seyran experimenta dentro de sí mismo eventualmente lo destruirán. Parece que esto lo traerá de regreso a Ferit. Ferit pretende establecer una colaboración tanto emocional como profesional en su relación con Seyran. Su admiración por el talento para el dibujo de Seyran demuestra lo importante que es una figura tanto en el mundo empresarial como en su vida personal. Seyran se convierte en la persona más importante en la vida de Ferit, y esto una vez más enfatiza cuán fuerte es el vínculo entre ellos. Como resultado, estos nuevos episodios de la serie Yal Sapkn están llenos de momentos en los que el vínculo entre Seyran y Ferit se vuelve más fuerte, mientras que personajes como Sinan y Dilay se vuelven indefensos ante esta relación. Parece que el reflejo del acercamiento romántico de la pareja ante la audiencia se hará más intenso en los siguientes episodios de la serie. El hecho de que Seyran y Ferit comiencen a expresar sus sentimientos mutuos de manera más abierta aumenta la tensión dramática de la serie, y mantiene viva la curiosidad de la audiencia. ¿Qué atribuyes a que Ferit y Seyran se acercaran tanto en 2 episodios? ¿Cuáles serán los nuevos planes de Dilay y Sinan? Espero vuestras opiniones en los comentarios. Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put